FM 106.9. El secreto de la prosperidad es el conocimiento colectivo, mejor dicho, el know-how. El conocimiento colectivo es la capacidad de hacer cosas que solo se pueden hacer en grupo. En la sociedad moderna, cada uno de nosotros tiene apenas un pedazo distinto del conocimiento. Pero entonces, lo que hace que la sociedad tenga más conocimiento es el hecho de que cada individuo tiene conocimientos diferentes. Es una sociedad diversa. Mientras más conocimiento productivo tiene un país, su producción puede ser más diversa y más compleja. Entonces, el proceso de desarrollo es este proceso de acumular capacidades productivas. Volvemos al segundo bloque del programa Hablemos de Desarrollo. Ahora tenemos un invitado muy especial. Tenemos al aire a Germán Romano, ¿sí? Periodista, freelance, que escribe para distintos medios y ha cubierto distintas elecciones. Yo personalmente tuve la posibilidad de escuchar los análisis que hizo sobre la asunción de Trump, estando en Estados Unidos y cubriendo ese evento, y lo hemos invitado para que nos cuente un poquito cuál es su mirada sobre los resultados de las PASO a nivel nacional. Germán, te tenemos al aire, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Germán, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto nuevamente poder también participar en el programa de ustedes. Bueno, Germán, contanos un poquito, porque claramente la política es un ingrediente más dentro del escenario que hay que analizar siempre. Es determinante para el resto, digo. Es un indicador crítico para un montón de otras cuestiones que vienen por detrás. Y queríamos saber cómo viste vos estas PASO a nivel nacional, en un análisis un poquito general, y después vayamos con las especificidades o casos muy particulares que vos pudiste observar. Bien, sí, hay un primer tema que tiene que ver en el análisis, al menos, de lo que son los resultados. Se complejiza en función de el porcentaje de votos que no estuvo contabilizado. No obstante, yo creo que es interesante comparar estas elecciones con las elecciones del año 1993, en función de un gobierno que llevó políticas similares y cuáles fueron, poder comparar los resultados de una elección con otra, ¿no? En este caso, si analizamos la elección en términos generales a nivel nacional, el macrismo obtuvo aproximadamente un 32-33% de los votos, es decir, 7 de cada 10 personas que votaron en contra del macrismo. Creo que ese es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué opinás? O sea, entiendo que vos lo estás relacionando directamente con la política económica de este gobierno, o es la lectura que vos estás haciendo. Pero aún así yo te puedo decir, en el conurbano, vamos a casos puntuales, pensando justamente en este análisis que estás haciendo vos. En el conurbano, esta gente que vos decís que votó en contra del PRO, digo, ¿cómo me explicás que un tipo de La Matanza está yendo a votar por Macri? No sé si en ese caso están pensando en la política económica que aplicó este gobierno en particular. Sí, igualmente, en lo que es la provincia de Buenos Aires, el 40% de los votos que obtuvo el PRO fueron por fuera del conurbano. Digo, particularmente en La Matanza, la diferencia... Yo te tiré La Matanza porque es un viejo bastión peronista, ¿no? Sí, bueno, pero ahí la diferencia fue muy amplia contra el macrismo. Es decir, obtuvieron pocos votos en lo que es el conurbano, particularmente Quilmes, Lanús, fue el único municipio en donde el PRO, que bien eso está el intendente de Lanús, es Grindetti, quien era secretario de Hacienda en Buenos Aires, que está implicado inclusive en los casos de evasión impositiva, fue el único municipio en donde el PRO obtuvo resultados importantes. En el conurbano, mayoritariamente las personas votaron contra el macrismo, y los votos, como decía antes, un 40% que obtuvo el PRO fueron por fuera del conurbano. Entonces, eso también es importante, que si bien ese caudal de votos del 40% que se obtiene por fuera del conurbano es en zonas donde tienen menor población y inclusive donde también la situación económica es distinta, en función de que, bien, están más ligados a lo que es el campo, al agro y demás. Es decir, se han visto beneficiados por las medidas de Macri. Sí, totalmente. Pero aparte, no sé, la alianza que tiene el macrismo, por ejemplo, con la sociedad rural y demás, no es menor. Entonces, ese 40% también está indicando algo que es bien, cuáles son los distintos sectores que apoyan
o no al macrismo. Y después, bueno, un poco lo que ya sabemos, hay 5% de votos en la provincia de Buenos Aires que no han sido contabilizados, no se puede tampoco respecto de eso hacer un análisis o no, respecto de, bien, cuál es el porcentaje que obtuvo el macrismo y en este caso lo que es Unión Ciudadana. Entonces eso también complejiza un poco el análisis. Pero en términos nacionales, que tengan el 32% de los votos, indica que 7 de cada 10 personas votaron en contra del macrismo, y yo mencionaba la comparación con la elección del 93, en donde, bueno, un gobierno con políticas similares obtuvo el 42% de los votos, en lo que era el gobierno de Menem. Entonces, en función de eso, yo creo que bien, hay en poco tiempo un hartazgo importante de la sociedad respecto de las políticas de este gobierno. Ok, pero hablemos por ahí de los casos que fueron como más, digamos, además de la generalidad, de casos como más puntuales, pero que apuntaban a marcar rupturas, ¿sí? O momentos disruptivos. Caso, por ejemplo, San Luis. Sí, bien, el caso de San Luis creo que es emblemático más que nada en función de que es las primeras elecciones que bien, lo que es el gobierno de los Rodríguez A pierde por una mayoría muy importante que, digo, el PRO obtuvo el 56% de los votos. Creo que también ahí es interesante en el caso de San Luis tener en cuenta lo que pasó las últimas semanas, donde una alianza entre lo que es el gobierno de los Rodríguez A con la justicia electoral, la justicia de San Luis, intentaron hacer una maniobra respecto de las elecciones, y yo creo que, bueno, en ese caso las personas de San Luis tuvieron en cuenta eso. Y creo que también se podría llegar a tener en cuenta que las formas de los Rodríguez A tienen, o la ideología, para decirlo de alguna forma, de los Rodríguez A podría llegar a tener algún punto de encuentro respecto de las políticas del macrismo. Creo que en Córdoba sucede lo mismo, en donde, bien, lo que es Schiaretti y de la Sota tienen posiciones similares al macrismo. Entonces la sociedad, creo que tanto puntana como cordobesa, luego de tantos años de estos gobiernos de las derechas, les es mucho más simple votar al macrismo. Digo, en las elecciones presidenciales de hace 2 años, sabemos que en Córdoba obtuvieron casi el 71% de los votos el macrismo, entonces les sienten mucha proximidad, creo que en función de tantos años de estos gobiernos, y creo que por eso también se da este tipo de resultados, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Poggi, que es quien gana la elección en San Luis, en su momento fue gobernador de San Luis, apoyado por los Rodríguez A. Entonces, es esto también un poco lo que decía de la proximidad ideológica entre, bueno, particularmente Rodríguez A y el macrismo, y lo que es, bueno, el caso de la Sota y Schiaretti con el macrismo también. Hablábamos hace un ratito en particular con Marilén del caso de Santiago del Estero. ¿Cuál fue tu lectura del caso de Santiago del Estero? Bien, sí, que ahí también hubo una lección abrumadora, pero yo creo que en lo que es Santiago del Estero se mantiene un poco la tendencia de las últimas elecciones también, ¿no? Sí. En donde los votos que han obtenido, mayor al 60%, quienes están gobernando, bueno, tienen también otros condimentos, y respecto de, es más local la elección, me parece, en el caso de Santiago del Estero, y después, bueno, la forma de cómo se ejerce el poder del gobierno en esa región, similar a lo de Formosa, ¿no? Claro. Ahora, yo te pregunto, porque a mí me llama la atención, y de paso para compartir con la audiencia, sobre qué pasó con otra de las potencias, digamos, en estas elecciones, que era el kirchnerismo y sus aliados, porque quedaron bastante abajo, un 10% más o menos en términos de voto a nivel país. No sé. ¿Cuál es tu lectura de eso? Sí, ahí a nivel nacional fue tanto el justicialismo como el kirchnerismo, tomando como fuerzas distintas. A nivel nacional rondan entre el 13 y el 14% cada una de las dos fuerzas. Hay un tema que es: el kirchnerismo no se presentó
en todas las provincias. Sí. De hecho, el único partido que se presentó en todas las provincias fue el macrismo. Entonces, yo creo que en este caso las no alianzas en diferentes provincias del kirchnerismo hace que vea reducido su caudal de votos, y también creo que nítidamente apostaron a hacer una buena elección en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, en campaña, en provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner solo visitó... exactamente, iba a hacer el mismo comentario. Quiero saber, alguien que sepa de política, porque claramente yo no sería, digamos, la que más sabe, pero realmente me preguntaba eso. ¿Cómo haces campaña sin hacer campaña? Digo, veía el Instagram, yo lo sigo mucho a Axel Kicillof. Veía a Axel Kicillof en La Matanza, por ejemplo, o en el partido de San Martín, ¿sí? Votemos a Cristina. Cristina no estaba, Cristina mandaba saludos, ¿sí? Mientras comía una tartita que había hecho, creo, con alumnos del secundario. Digo, esa fue la aparición de Cristina. Digo, ¿cómo pudo llegar esta mujer, digo, la fuerza de esta mujer o la presencia que tiene o cuánto traccionan, digamos, porque digo, también Axel Kicillof es una de las figuras como más fuertes en términos de aceptación popular, que es el que mandaba de alguna manera como... no quiero usar esta palabra, pero sería como un soldado, ¿sí? Hacerle frente en lugares donde claramente, o sea, habían sido bastiones de ellos y claramente creo yo que la percepción de ella era, ok, mando a esta persona, en este caso Axel, yo te hablo de Axel Kicillof en particular, porque creo que él hizo gran parte de la campaña Cristina, justamente por esta aceptación en términos de la población en general que tiene Axel. ¿Cómo lográs un triunfo sin haber ido a ningún lado? Solo videos con el nieto, viendo una tablet o invitando 4 alumnos del secundario a tu casa. No, la verdad es que no lo entiendo. Sí, yo creo que ahí hay algo que excede al kirchnerismo en este caso, que tiene que ver con la lamentable situación en que el marketing le ganó la política. Es decir, no solo en esta elección, sino en elecciones anteriores, es algo que se viene dando en la mayoría de las elecciones en Argentina, y no solo también es algo de Argentina, digo, es algo que sucede en varios países, al menos occidentales, en donde en marketing se intenta tener un eslogan convocante que apele a cuestiones emocionales y no hablar de política. Entonces, yo creo que en este caso también se dio que la no participación o no tener quizás una participación importante en la campaña, en este caso de Cristina Kirchner, va en un sentido de, una lectura de cuestiones de marketing, y también creo que hay haciendo una lectura respecto de mi imagen quizás molesta, entonces no voy a hablar yo, como hicieron inclusive el lanzamiento, en donde habló durante unos minutos y después hablaron las personas que fueron a partir del ajuste del macrismo contando su experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante, y creo que lamentable en cuanto a que el marketing le ganó a la política, y que no es de un partido, sino que es algo que ya está dentro del sistema político, ¿no? Claro, pero imagínate que, Macri también, jugó muchísimo cuando él asume como presidente, ¿sí? O en la campaña a la presidencia, la cuestión del marketing. Pero el marketing lo acompañaba, no era el marketing independientemente de quien se presentaba o de la figura principal. Yo lo que me llamó mucho la atención fue eso, él echó gran mano del marketing, pero me llamó tanto la atención ver, que todas las recorridas, o algo que también representa mucho al peronismo es el estar en campo, estar en el lugar, ¿me entendés? El acercamiento con las personas y demás. Bueno, ahí también habría que ver cómo las nuevas tecnologías y las redes sociales. Por ejemplo, mencionaban al inicio lo que estuvimos conversando cuando fue el triunfo de Trump en Estados Unidos. Sí. Yo recuerdo que cuando estuvimos haciendo el análisis mencionábamos de 50 principales medios políticos, 49 apoyaron a Hillary Clinton, y solo un partido político, solo un medio de comunicación importante, masivo, acompañó a Trump.
y sin embargo ganó, obviamente son democracias distintas, pero ganó y con una fuerte participación en las redes sociales. Entonces, yo creo que hay algo que se está dando, vuelvo a decir, en diferentes países occidentales que tiene que ver con cómo se desplaza la generación de opinión pública y la generación inclusive de opinión política de los medios masivos de comunicación a las redes sociales. Que en ese caso sí, por ejemplo, Cristina Kirchner tuvo y viene teniendo una participación importante en las redes sociales. Ahí habría que preguntarse, ¿alcanza o no alcanza eso? Ahora aparentemente en lo que es la provincia de Buenos Aires no estaría alcanzando, pero bueno, todavía faltan ese conteo de votos. Y creo que también, por ejemplo, mencionabas de Kicillof en San Martín, ahí particularmente el candidato del intendente de San Martín, de Gabriel Catopodis, que fue con Randazzo, obtuvieron un 12%. Yo creo que van a terminar haciendo acuerdos el kirchnerismo con en algunas regiones en donde quien está gobernando las intendencias no obtuvieron buenos votos porque estuvieron con Randazzo, para obviamente tener gobernabilidad. El municipio de San Martín obtuvo un 12% de votos, después con los concejales que eso van a tener, creo que van a terminar acordando en este caso con el kirchnerismo. Eso para las elecciones de octubre también es un punto a tener en cuenta. Bueno, vos te me vas adelantando, pero te quería preguntar un poquito eso. ¿Cómo ves que en función de los resultados, por lo menos los que se tienen hasta hoy, cómo van a posicionarse, digamos, las principales fuerzas con miras, a mejorar el resultado para octubre? Sí, bueno, yo creo que ahí en lo que es kirchnerismo, el Partido Justicialista y también quienes se alinearon con Randazzo van a terminar confluyendo más de lo que fue en estas elecciones. Hay que ver qué alianzas nuevas se van a crear a partir de estos resultados. También hay que esperar los resultados porque hay un dato bastante importante en donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, al no tener el total de los conteos de votos, varios partidos que podrían presentarse en octubre para llegar al 1,5% de los votos, hoy tienen la incertidumbre de si van a acceder o no a ese 1,5% en función de que no está el conteo final. Así que yo creo que hay que esperar a ese conteo y ver cómo se van posicionando, pero yo creo que es bastante nítido que el kirchnerismo con fuerzas del justicialismo o de Randazzo, que Randazzo obtuvo casi el 6% de votos, van a terminar haciendo algún acuerdo, o si no hacen un acuerdo global, van a terminar haciendo acuerdos por municipios. Creo que el caso de San Martín va a ser uno, ¿no? Bueno, Germán, muchísimas gracias por tu participación. Sabé entender nuestro desconocimiento en política. No, pero por favor, bueno, igualmente, hoy creo que hay que saber más de marketing que de análisis político, lamentablemente. Claramente, quienes están estudiando ciencias políticas parece que tienen que trabajar sobre la cuestión del marketing y las redes sociales, los medios audiovisuales, que claramente están tomando otro rol, digamos, dentro de las elecciones. Y también respecto de eso, hay un dato en estas elecciones en donde la participación fue próxima al 74%. Sí, perdóname que te interrumpa, pero digo, con el marketing ganándole a la política, también el nivel de participación cada vez se va reduciendo, inclusive estamos llegando con esta participación del 74% a lo que fue la crisis del 2001 y después la elección del 2003, en donde más o menos entre el 70 y el 72% en cada una de las elecciones, cuando en términos generales es del 80%, ¿no? Así que ese es un tema también a tener en cuenta respecto de cómo está bajando la participación en las elecciones. Bueno, Germán, ahora sí, te dejamos en libertad, te agradecemos un montón la participación y nada, esta ayuda tanto para nosotras como para nuestra audiencia sobre cuál ha sido el resultado que arrojaron las PASO.
Bien, Bueno, y te invitamos también a seguir escuchando el programa si te interesa, espero que sí. Ahora tenemos una especialista en el piso, una politóloga de la casa, que vamos a estar hablando de lo que fueron las elecciones también, pero a nivel provincial, así que también te invitamos a seguir escuchando. Genial, les agradezco un montón y bueno, en octubre hablamos nuevamente entonces. Buenísimo, bueno, dale. No sé, Germán, si querías comentarle además a la audiencia sobre este libro que sacaste hace muy poquito sobre poemas. Sí, así que es. Estamos, que tenés bien. Otra beta, además de analizar a Trump y a Macri. Sí, también, bueno, con la editorial Sisu presentamos el libro Estructuras hace muy poco, hace un mes, es un libro de poesías, así que ya de alguna forma les voy a hacer llegar alguno hacia a la radio. Y bueno, genial. Buenísimo. Eso desde estamos haciendo bastante difusión, ya inclusive la primera edición está por agotarse, así que ya está planteada la segunda edición, y bueno, como les decía, eso se hace desde la editorial Sisu, se puede buscar ahí por internet, y bueno, muy contento con eso, así que ya les voy a hacer llegar alguno para ti, para Tierra del Fuego. Nos encantaría. Bueno, Germán, ahora sí te despedimos. Te mandamos un beso grande, 1000 gracias y esperamos el libro. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo enorme y bueno, estamos conversando en octubre. Entonces. Dale, nos vemos. Nos vemos, Germán.